¿Alguna vez te has encontrado en una discusión donde, incluso después de decir todo lo que necesitabas, te fuiste sintiendo que perdiste? ¿Has sentido ese nudo en la garganta, como si cada palabra pronunciada te alejara más de tu propia fuerza? Tal vez estás rodeado de personas que hablan fuerte, interrumpen, se burlan y dominan los espacios con una arrogancia disfrazada de confianza. Y quizá, en el fondo, creíste que guardar silencio era una señal de debilidad, que no defenderte era rendirte, que no reaccionar era perder. Pero ¿y si te dijera que todo eso es una ilusión? Que el verdadero poder nunca ha estado en las palabras, sino en su ausencia. Sé, uno de los pensadores más incomprendidos de la historia, vio algo que pocos se atreven a admitir: quienes hablan demasiado, revelan demasiado. Quienes necesitan convencer, ya están en desventaja. El mundo nos enseña que debemos luchar, explicarnos, defender nuestras ideas como si cada conversación fuera una batalla por la verdad. Pero la naturaleza propone algo distinto, más sutil, más letal e infinitamente más inteligente. Él creía que el silencio no es solo ausencia de ruido, sino una presencia abrumadora. El silencio desconcierta, desestabiliza, obliga al otro a enfrentarse consigo mismo. Este video es para ti, que constantemente te sientes ignorado, opacado, invalidado. Para ti que sales de conversaciones con la sensación de que nadie entendió lo que realmente querías decir. Para ti que estás cansado de ser el blanco fácil, el amable, el que trata de mantener la paz mientras otros se aprovechan de tu calma. Quizá confundiste tu silencio con sumisión. Pero hoy te mostraré que el silencio puede ser tu arma más poderosa. Y que la verdadera victoria no viene de ganar una discusión, sino de nunca necesitar entrar en una. Prepárate para ver el silencio con nuevos ojos. No como una ausencia de respuesta, sino como la respuesta definitiva. Vamos a sumergirnos en las ideas de la naturaleza y descubrir cómo dominar cualquier situación sin decir una sola palabra. ¿Por qué sentimos esa necesidad de responder, de refutar, de corregir, de demostrar que tenemos razón? Porque, en el fondo, hemos sido condicionados a creer que la verdad debe defenderse con uñas y dientes. Que si guardamos silencio, estamos dejando que los demás ganen. Pero la naturaleza vio esto como un síntoma de nuestra mayor debilidad, el miedo a parecer débiles. Y detrás de ese miedo está el ego. Un ego frágil que no soporta ser cuestionado, que confunde el desacuerdo con ataque, y que convierte cualquier conversación en un campo de batalla. Nair dijo que la mayoría de las personas no buscan la verdad cuando discuten. Buscan poder. Buscan reafirmar sus creencias no porque sean sólidas, sino porque si se tambalean, todo se derrumba. La argumentación, en este sentido, no es una herramienta de sabiduría. Es una armadura defensiva, un grito desesperado del ego por mantener el control de la narrativa. ¿Y qué significa esto? Que cuando sientes la necesidad de justificarte, de probar tu punto, ya entraste en su juego y perdiste. Porque la simple necesidad de justificar tu posición muestra que aún estás atrapado en el deseo de ser aceptado, validado, comprendido. La naturaleza llamó a esto la moral del rebaño. El comportamiento de quienes viven bajo las expectativas de los demás, que quieren ser vistos como buenos, correctos, justos. Pero esta búsqueda de aprobación es precisamente lo que te mantiene débil. La verdadera fuerza, decía la naturaleza, no está en convencer a otros, sino en no necesitar hacerlo. Está en sostener tu visión incluso frente a la risa, la crítica, el rechazo. Está en ser incomprendido y permanecer firme. Lo que él nos propone es un tipo de poder que no se mide en victorias verbales, sino en maestría interna. Un poder que nace de la capacidad de mantener la calma mientras todos a tu alrededor pierden el control. Un poder que crece cuando dejas de reaccionar. Si realmente quieres ganar, necesitas entender esto: el juego de la discusión es un teatro, y el primero en levantarse a actuar ya ha perdido. Se sabía que la mente reactiva es una mente subyugada. La mente que observa es la peligrosa, porque está por encima de la necesidad de demostrar algo. Pero entonces, si no debemos reaccionar, ¿cómo podemos ejercer poder sobre los demás? Si las palabras nos traicionan, ¿cómo hacer que los demás sientan nuestra fuerza sin decir una sola frase? La naturaleza tenía una respuesta. Y está en el ideal del Übermensch, el ser que trasciende las limitaciones de la moral común y domina el mundo a través del autocontrol absoluto. En la próxima parte, exploraremos esta figura y entenderemos cómo encarna el uso estratégico del silencio como arma de dominio. ¿Estás listo para este nivel? Porque de aquí en adelante, el silencio comienza a hablar. Si este contenido tiene sentido para ti, haz clic en suscribirte y apoya el canal. Gracias por tu apoyo.
La naturaleza no escribió para los débiles. Escribió para los pocos que tienen el coraje de mirar hacia adentro, enfrentar su propia miseria y transformarla en fuerza. Para él, el ser humano común vive atrapado por las convenciones, el moralismo y la necesidad del aplauso ajeno. Pero existe otro tipo de ser, raro, peligroso, libre. El Übermensch o superhombre no vive reaccionando al mundo. Moldea el mundo a su imagen. Y lo más impresionante, muchas veces lo hace en completo silencio. El Übermensch no necesita ganar debates. No se involucra en juegos emocionales baratos. Observa. Entiende. Elige cuidadosamente cuándo hablar y, más importante aún, cuándo guardar silencio. Porque ha comprendido algo que los demás ignoran, el silencio es una forma de lenguaje. Un lenguaje que no intenta convencer. Impone presencia. El silencio del Übermensch no está vacío. Es una amenaza. Es autoridad. Es el sonido del dominio de sí mismo. Mientras otros gritan, él impone respeto con la mirada. Mientras otros explican, él observa y revela las debilidades ajenas solo con su calma. Su silencio es un muro. Los que están del otro lado desesperan, intentando adivinar qué hay detrás. Y en esa desesperación, cometen errores. Revelan demasiado. Pierden el equilibrio. Este silencio no es pasividad. Es control absoluto de la propia energía. Es economía estratégica. El Übermensch sabe que cada palabra hablada es un movimiento revelado. Cada reacción emocional es una exposición de un punto débil. Por eso permanece callado. No porque no tenga nada que decir, sino porque no necesita decir nada. Ha trascendido la necesidad de demostrar algo a alguien. Su sola presencia ya habla por él. Y más aún, incomoda. Porque su silencio obliga a los demás a mirarse a sí mismos, a lidiar con su propio ruido. En una sociedad de ruido, quienes dominan el silencio son reyes. Se veía al Übermensch como aquel que crea sus propios valores, sus propias reglas, su propia moral. No depende de la validación de nadie. Y por eso es temido, porque nada desestabiliza más que un individuo que no puede ser manipulado por la culpa, el miedo o la necesidad de aceptación. Su silencio es el escudo contra todos esos mecanismos. Y cuando habla, es porque sus palabras derriban un imperio. Pero esto plantea una pregunta esencial: ¿qué hace que el silencio sea tan inquietante para los demás? ¿Por qué tanta gente se siente amenazada cuando alguien simplemente elige no reaccionar? ¿Qué ocurre dentro de la mente humana cuando la confrontación esperada es reemplazada por una ausencia abrumadora? La respuesta está en la psicología. Y eso es exactamente lo que exploraremos en la siguiente parte. Porque para entender el poder del silencio, primero necesitamos entender el caos que genera en la mente del otro. Y créeme, es mucho más profundo de lo que parece. El silencio no es solo ausencia de sonido. Es un espejo. Y lo que refleja para muchos es insoportable. Cuando eliges no reaccionar, no solo estás silenciándote a ti mismo. Estás obligando a la otra persona a escuchar su propia voz, a enfrentarse a sus propios argumentos sin la comodidad de una resistencia externa. Y eso desestabiliza. Porque la mayoría de las personas no habla para expresarse. Habla para protegerse. Para convencerse a sí mismas. Para ocultar el vacío que existe entre lo que dicen y lo que realmente son. Y cuando tú permaneces en silencio, su disfraz cae. La psicología social ya ha demostrado que en situaciones confrontativas, el silencio se percibe como juicio. No importa si solo estás escuchando. El hablante comienza a sentirse expuesto, inseguro. ¿Por qué? Porque sin tu respuesta, sin tu reacción, pierde el control de la narrativa. El cerebro entra en estado de alerta. La amígdala, la región del miedo y la ansiedad, se activa. La otra persona comienza a proyectar sus propios miedos sobre ti. ¿Me está juzgando? ¿Notó mi inseguridad? ¿Sabe que estoy fingiendo? Y en ese campo de batalla psicológico, el silencio actúa como una cuchilla invisible. Corta donde nadie ve, pero todos sienten. Se intuyó esto mucho antes de que la psicología moderna lo confirmara. Para él, la persona promedio vive como esclava de sus reacciones. Actúa por impulso, reacciona por vanidad, habla por miedo a ser olvidada. El espíritu superior, el que se domina a sí mismo, guarda silencio porque sabe que cada palabra entregada es una pieza ofrecida al enemigo. Cada reacción emocional es un grito involuntario que revela por dónde atacar. Además, el silencio tiene un efecto devastador sobre los manipuladores.
Las personas que prosperan controlando emocionalmente a otros dependen de tus reacciones para seguir en el juego. Cuando no reaccionas, rompes el ciclo y el manipulador entra en pánico. Necesitan tu respuesta para validar su posición. Sin ella, se pierden. Se rebelan. Muestran la debilidad que tanto han intentado ocultar. Pero hay algo aún más profundo. El silencio también activa dolores no resueltos. Despierta traumas de rechazo, abandono, humillación. Porque, de repente, la otra persona se da cuenta de que no está en el centro. Que sus palabras no bastan. Que su presencia no impacta. Y eso es intolerable para el ego narcisista. Por eso, cuando guardas silencio, no solo te estás defendiendo. Estás atacando donde más duele, en el centro de la ilusión. Por eso el silencio requiere fuerza. Es incómodo, no solo para los demás, sino también para ti. Porque va en contra de todo lo que te enseñaron, contra el impulso de reaccionar, de justificarte, de explicarte. Pero precisamente por eso es poderoso. Porque exige dominio. Y el dominio es el verdadero poder. Ahora que entiendes cómo opera el silencio en la mente del otro, cómo activa inseguridades, rompe defensas y desenmascara posturas, es momento de ir más allá. Dejar de ser solo un observador y convertirte en alguien que usa esta fuerza de manera intencional, estratégica. En la siguiente parte, descubrirás exactamente cómo transformar el silencio en un arma consciente. Cómo ganar cualquier discusión sin decir una sola palabra. Y cuando aprendas a hacerlo, nadie podrá controlarte jamás. Ha llegado el momento de dejar de entender el poder del silencio y empezar a usarlo. Porque el conocimiento sin práctica es solo teoría muerta. De ahora en adelante, aprenderás a transformar tu silencio en un arma de precisión. Ya no como escudo defensivo, sino como una cuchilla afilada, lista para cortar las máscaras de los demás en el momento exacto en que menos lo esperan. Y el primer paso es simple, pero brutal: guarda silencio cuando tu voluntad grite por una respuesta. Esto requiere fuerza. Porque todo en ti querrá reaccionar. Querrá justificarse. Querrá demostrar que tiene razón. Pero ese deseo es veneno. Cada vez que cedes a él, revelas que aún estás bajo el control de los demás. Que aún te importa lo que piensan. Que aún estás jugando su juego. El verdadero silencio nace solo cuando matas esa necesidad. Cuando entiendes que no le debes nada a nadie. Que la verdad no necesita ser dicha para existir. La segunda arma del silencio es la observación. Mientras otros hablan, se pierden en explicaciones y tratan de llenar el vacío con palabras, tú escuchas. Pero no escuchas como quien espera su turno para hablar. Escuchas como un cazador escucha los pasos de su presa en el bosque. Percibes los miedos escondidos entre líneas, las contradicciones sutiles, las inseguridades disfrazadas de arrogancia. Y guardas todo eso. Porque cuando hables, si hablas, será quirúrgico. Con la precisión de quien domina el territorio emocional del otro. La tercera arma, el tiempo. Aprende a dejar que el silencio dure. La pausa es un elemento de tensión y la tensión es poder. Mientras el otro habla esperando tu reacción y no llega, sufre un colapso interno. El malestar crece. Su mente empieza a llenar el vacío con suposiciones, miedos, paranoia. Una simple mirada tuya, acompañada de silencio, puede tener más impacto que 10 frases perfectamente formuladas. La cuarta arma, la imprevisibilidad. Cuando dominas el silencio, te vuelves impredecible. Y lo impredecible siempre es temido. Porque la gente no sabe qué esperar de ti. Y cuando no saben qué esperar, pierden la ventaja. Se vuelven cautelosos. Empiezan a medir cada palabra. Inviertes la lógica de la interacción. De reactivo, te vuelves el centro gravitacional de la conversación. En ese punto, el silencio no es ausencia. Es pura dominación. Pero cuidado. No confundas silencio con pasividad. La naturaleza nunca fue defensora de la debilidad. El silencio del que hablamos aquí es activo, tenso, cargado de intención. No estás reprimiendo. Estás preparando. Eligiendo. Posicionándote con una fuerza que no necesita mostrarse para sentirse. Y cuando llegue el momento adecuado, el momento en que el silencio ya ha dicho todo lo que necesitaba decir, podrás hablar una sola frase, un comentario preciso, algo que termine la discusión no porque fue más fuerte, sino porque fue más verdadero, más profundo, más innegable. Pero esto nos lleva a un tema aún más delicado. Porque hasta este punto, hemos hablado de cómo usar el silencio para ganar.
Pero hay momentos en los que el juego no se trata solo de ganar. Se trata de sobrevivir emocionalmente. Hay situaciones donde las personas no solo están debatiendo contigo. Te están usando, manipulando, drenando, y tú, sin darte cuenta, estás regalando tu poder cada día. Estás siendo dominado sin que se diga una sola palabra. Y ahí es donde entra el punto más oscuro de este viaje. Cuando el silencio ya no es estrategia, sino un grito silencioso de alguien que ha perdido el control de su propia vida. En la próxima parte, expondremos esta verdad. Mostraremos cómo podrías estar siendo usado y ni siquiera darte cuenta. Porque mientras crees que estás evitando conflictos, alguien puede estar construyendo un imperio sobre tu silencio. Y la naturaleza ya lo sabía. ¿Existe algo más perverso que ser silenciado? Sí, ser condicionado a creer que el silencio es tu única opción. Que tragar tu rabia, ceder en discusiones, evitar el conflicto a toda costa es sinónimo de madurez. Que callar es señal de equilibrio. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esto podría ser una trampa? Que muchas veces este tipo de silencio no es sabiduría. Es sumisión disfrazada. La naturaleza vio esto con brutal claridad. Lo que tú llamas paz muchas veces es simplemente tu rendición domesticada. ¿Has notado cómo algunas personas se aprovechan de tu calma? De tu capacidad para escuchar, para pasar por alto, para evitar la confrontación. Imponen sus ideas, sus voluntades, ocupan espacios que eran tuyos, y tú lo permites. Te convences de que no vale la pena pelear, de que es mejor mantener la armonía, de que no es para tanto. Pero la verdad es estás pagando un precio muy alto por esta falsa paz. Y lo peor, estás siendo usado por quienes entienden que nunca vas a reaccionar. La naturaleza habló sobre la moralidad de los esclavos. Ese sistema de valores construido por los débiles para sobrevivir en un mundo dominado por los fuertes. Es la moral de la resignación, de la culpa, de ser bueno. Un código invisible que te enseña a anularte, a disminuirte, a conformarte y aún así sentirte virtuoso por ello. Pero la naturaleza no escribió para los que se resignan. Escribió para los que se atreven a romper esas cadenas, para los que se dan cuenta de que están siendo usados y deciden dejar de participar en su propia sumisión. Cuando aceptas este tipo de silencio, el que te traga por dentro, estás entregando tu poder sin notarlo. Estás siendo moldeado por las expectativas de los demás. Ya no eres tú. Eres lo que otros necesitan que seas. Y eso es lo opuesto a lo que la naturaleza llamó la voluntad de poder. Porque la verdadera voluntad de poder no es gritar. No es dominar a otros. Es dominarse a uno mismo. Es recuperar el control de tu propia narrativa. Es guardar silencio no porque tengas miedo, sino porque no le debes nada a nadie. Este silencio de sumisión debe morir. Y en su lugar debe nacer el silencio de la presencia. Ese que no se inclina, que no se humilla, que no pide disculpas por existir. Ese que se mantiene firme en medio del caos y, sin decir una palabra, cambia el rumbo de la situación. Este es el silencio que la naturaleza respetaría. El silencio del individuo que se ha convertido en el dueño de sí mismo. Pero ¿cómo llegar a este nivel? ¿Cómo pasar de ser manipulado a ser el dueño de tu propia presencia? ¿Cómo matar la moral del rebaño dentro de ti y renacer como alguien que impone autoridad incluso en silencio? La respuesta está en la figura más poderosa de la filosofía de la naturaleza, el Übermensch. Ya hemos hablado de él. Ahora es momento de entender cómo convertirte en uno. En el próximo y último capítulo, descubrirás lo que se necesita para encarnar este nuevo tipo de ser humano. Porque el mundo no necesita más habladores. Necesita aquellos que dominen el silencio y reinen con él. Hemos llegado al punto final. Y ahora necesito que entiendas una cosa con toda la claridad posible. El silencio no es ausencia. No es vacío. No es un espacio entre frases. El verdadero silencio es pura presencia. Es maestría. Es la señal de que ya no estás reaccionando al mundo. Lo estás moldeando con tu mera existencia. La naturaleza nunca escribió para los que se conforman con sobrevivir. Escribió para los que quieren trascender, para los que están dispuestos a arrancarse las máscaras que la sociedad impuso, aunque duela. El silencio del Übermensch no es el silencio del oprimido ni del cobarde. Es el silencio del guerrero que ya ganó incluso antes de que empiece la batalla. Es la quietud de quien ya no necesita demostrar nada a nadie porque sabe quién es y, más importante aún, sabe lo que merece. Ahora mira tu vida. ¿Cuántas veces has guardado silencio por miedo, por culpa, por no querer incomodar?
¿Cuántas veces has dejado que otros decidan por ti, hablen por ti, pisoteen tu verdad? Basta. La naturaleza diría que vivir así es una ofensa a la propia existencia. Que aceptar este tipo de silencio es traicionarte a ti mismo. Desde hoy, tu silencio debe cambiar de tono. Debe dejar de ser una fuga y convertirse en un grito invisible de autoridad, un límite, una afirmación de quién eres, aunque nadie lo entienda. Porque quién eres no necesita ser entendido. Necesita ser vivido. Y eso requiere coraje. ¿Tienes ese coraje? Entonces comenta abajo, elijo el silencio que impone respeto. No solo para saber que llegaste hasta aquí, sino para que afirmes públicamente esta elección, este compromiso contigo mismo. Porque las palabras tienen poder, incluso cuando hablan sobre el silencio. Y no te detengas aquí. El próximo video es esencial. Expandirá lo que aprendiste aquí y llevará tu mente aún más lejos. Míralo no por mí, sino porque mereces ir más allá. Y recuerda, los débiles gritan, los fuertes callan, los sabios eligen cuándo.